Venezolanos, ha llegado la hora de activar Operación Libertad Venezuela. Creo que la mayoría ya saben algo de qué se trata, pero mejor explicarlo bien ahora. Las metas de Operación Libertad Venezuela es restablecer la libertad del país, la soberanía, la democracia, la justicia y la paz. La estrategia para lograr esas metas es la lucha no violenta. Este se ha aplicado durante años. Operación Libertad Venezuela, o OLV, fue creado en 2011, el 9 de febrero, como una red clandestina de grupos de resistencia. Siempre fue clandestina. Desafortunadamente, yo personalmente fui nombrado públicamente por algunas personas y desde entonces he salido a luz pública porque una vez que el régimen sabe que estoy en eso, es mejor ser público. Y por eso yo soy ahora el que habla por eso, por OLV, pero solamente es por esta razón. Yo no soy venezolano, pero sí estoy asesorando a la resistencia en Venezuela. Bueno, la lucha no violenta tiene como estrategia o método socavar el base de soporte del régimen. Digamos que vemos el régimen como un palacio. Entonces tienen pilares de soporte. Estos pilares son ingresos económicos, respaldo por ciertos factores como los militares narcotraficantes y por naciones extranjeras como Cuba y Rusia. El trabajo durante estos años ha sido socavar esas columnas. En 2013 hicimos una campaña para denunciar y exponer la injerencia cubana. Y los cubanos, de cierta manera, se retiraron. Ellos tenían un plan de crear una Cuba socialista grande con Nicaragua y Venezuela. Y eso aparentemente fue abandonado, por lo menos mientras tanto. Había muchas banderas venezolanas sobre bases militares que bajaron. Así que esa campaña tuvo suerte y tuvo éxito, tuvo cierto éxito, quise decir. Pero ellos también tenían un base de soporte que no fue muy público, fue que la oposición estaba colaborando con ellos. Voy a regresar a eso. Otra base era, como dije, la base económica. Con la caída de los precios de petróleo, ese se ha ido socavando y además el régimen ha fracasado porque una dictadura, hay que explicar qué es una dictadura. En una democracia, para comparar, los políticos quieren ser reelectos y entonces tienen que tener una política que cae tan bien a la gente que la gente vota por ellos de nuevo. Eso no es necesario en una dictadura, porque en la dictadura, especialmente en una dictadura electoral, ellos manipulan las elecciones. No es necesario tener el respaldo de la mayoría. No es necesario proveer servicio médico, buenas escuelas, trabajo, ingreso. Todo eso no es tan importante, porque la dictadura usa dos métodos para controlar la gente. En vez de ofrecer los servicios que deberían, usan propaganda. Y eso hicieron durante Chávez en Venezuela, igual durante Hitler en Alemania, una propaganda muy fuerte diciendo todo lo bueno que supuestamente están haciendo. Por ejemplo, hicieron Misión Vivienda, diciendo que vamos a construir X número de casas a los pobres. Y construyen esa casa aquí y sale el presidente, cuando lo entregan, lo transmiten por televisión, por Telesur, por lo que sea. Pero después lo demás no se hace. Solamente es propaganda. En vez de hacer lo que deben hacer,
gastan mucho dinero en propaganda. Y eso lo han hecho. Dentro y fuera del país han gastado muchísimo dinero de propaganda. Creo que más que ningún otro país del mundo ha gastado en propaganda. Pero cuando eso ya no sirve, porque la gente se da cuenta que todo es mentira, entonces viene método número 2, y eso es represión. Y eso también han activado. La represión, la idea con la represión es sembrar miedo en la gente. Si pueden sembrar miedo sin cometer crímenes, mejor. Por eso es válido para el régimen hacer cosas donde no hay pruebas, pero usando la propaganda, hacer el pueblo creer que hicieron esas atrocidades. Pero cuando los periodistas del exterior vienen para investigar, no encuentran pruebas porque en realidad no pasó. Este es un método que se puede usar. Cuando eso ya no funciona, entonces hacen atrocidades de verdad, como tortura. Cuando detienen a los jóvenes que protestan y les torturan. Tortura sistemática lo han hecho. Esto es un crimen de lesa humanidad. Eso no se prescribe y es un crimen internacional. Así que ellos han ido muy lejos también en eso de represión. Pero ya no. Porque se están acabando el fundamento, la base, las columnas están cayendo. El régimen ya no tiene dinero, solamente cuenta con el respaldo de Rusia y China, especialmente Rusia. Putin es el que está atrás de eso y también está atrás de Castro en Cuba. Eso es lo único que sostiene al régimen ahora. Entonces, ¿por qué no cae por su propio peso? Porque hay que darle la estocada final. Si no se hace nada, lo que va a pasar aquí es que cientos de miles de personas van a morir de hambre. Y eso no es a largo plazo, eso es a corto plazo. La hambruna está por llegar a Venezuela, la gente está por morir por hambruna. Es muy grave la situación y el régimen no va a caer por su propio peso. Hay que darle la estocada final. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que salir en lucha no violenta. Ahora algunos me van a decir que lucha no violenta no funciona, pero voy a explicar por qué funciona y por qué no funcionó antes. Recuerda, en 2012, el 11 de abril, funcionó. Chávez renunció. Pero desde ese año no ha funcionado y es porque cuando la lucha viene al punto, cuando ellos en la calle tienen tanta fuerza que el régimen ya no los puede ignorar, entonces hay que sentarse a dialogar con el régimen. Y en ese diálogo, aquí, ellos tienen la fuerza y el régimen tiene que conceder algo. Pero ellos han sido traidores. El régimen ha pagado a ellos y ellos han mandado a callar la calle sin lograr la meta. Por eso hay que reemplazar a esos traidores. Eso es lo que se está haciendo ahora, lo que se ha hecho en las últimas semanas. Reemplazar a ellos, ahora poner aquí personas confiables que están comprometidos con la resistencia. Tenemos personas en este puesto. Todavía no han salido a luz pública, pero tenemos personas aquí. Y cuando eso está, esa situación está, entonces se puede retomar la lucha no violenta. Y llegar al punto donde el régimen tiene que empezar a ceder algo. Ahora, este régimen es un narco régimen de criminales, es crimen internacional organizada. Ellos no tienen futuro si ceden el poder. Lo único que pueden hacer es huir a otro país, pero como dije, ya han cometido crímenes de lesa humanidad y eso es un crimen internacional. Cualquier país que les da refugio o asilo
en realidad está violando esa norma que tienen que enjuiciar a esos crímenes. Esto lo hace un poco difícil. Pero ¿cuál es la alternativa? La alternativa es intervención internacional. Ahora, la ONU tiene que dar su buena vista, porque esta intervención internacional, en este caso por derechos humanos, por violación sistemática de derechos humanos, hay algo que se llama responsabilidad de proteger, en inglés, responsibility to protect. Eso significa que la comunidad internacional tiene un deber de proteger al pueblo en Venezuela, en este caso, cuando se está cometiendo crímenes de lesa humanidad como genocidio, holodomor contra ellos. Pero la responsabilidad, la decisión tiene que estar tomada bajo capítulo 7 de la ONU. Y esta decisión se toma en el Consejo de Seguridad de la ONU. Y allá está Rusia y China, que pueden poner su veto. Por eso, esto es difícil. Sin embargo, cuando el camino por la ONU queda trancada también, entonces los países democráticos no pueden permitir que cientos de miles de venezolanos mueren por hambruna porque la ONU no va a actuar. Al fin del cuento, ellos van a actuar. No lo queremos, pero si no hay otra salida, lo van a hacer. Esto es lo que yo personalmente y nosotros en Operación Libertad Venezuela hemos luchado por años para evitar esa intervención, esa invasión extranjera, porque cuando esa invasión ya no se puede impedir, entonces los que van a invadir son NATO, OTAN, con los Estados Unidos, porque no habrá invasión posible que no incluye a la OTAN y que no incluye a los Estados Unidos. Y eso es justamente lo que queremos evitar. ¿Acaso quieres que ese personaje aquí invada Venezuela? Yo no. Pero si eso va a ocurrir, porque no logramos provocar una salida por otra manera, si eso va a ocurrir, entonces la resistencia en Venezuela para resguardar la soberanía nacional, la experiencia de otros países muestra eso, que si hay una invasión extranjera, es necesario para resguardar la soberanía nacional tener una resistencia armada. Y por eso hemos tomado la iniciativa de la creación de la Fuerza de Paz Venezuela. Y les invito a los venezolanos que están en el exilio, los resistentes, de ir a ese sitio, fuerzadepazvenezuela.com, para unirse a eso, especialmente los que viven cerca, en países vecinos, porque solamente con esa organización que puede entrar y resguardar la paz y la justicia y la transición en el fase crítico, se puede resguardar la soberanía del país. Ya hemos definido mucho, hemos definido uniforme, boina azul, y los miembros van a necesitar eso. Y mucha gente que está en el exilio no tienen casi para comer. Por eso los que tienen un poco más y que no pueden unirse a ellos mismos, les invito a hacer donaciones para los que sí van a inscribirse. Pero lo que queremos es evitar una guerra. Queremos evitar una invasión, una intervención extranjera. Queremos resolver eso dentro del país, pero con ayuda del exterior, porque se necesita ayuda. Y la cosa que es absolutamente necesario para lograr eso es tener ese liderazgo político. Es necesario. Lo que pasa en Venezuela
Primero fue que la MUD traicionó, porque había líderes en la MUD que negociaron por dinero y vendieron los luchadores. Ahora lo que hay que hacer, lo que hay que tener aquí es unir a los que son patriotas y que están al lado de esa lucha no violenta y unirse en un solo bloque, con personas enfrente que realmente están comprometidos y que lo han mostrado. Porque lo que pasa aquí es muchos en la resistencia desconfían en muchos de los políticos por su comportamiento en el pasado y por haber participado en la MUD. Por eso es necesario tener aquí una persona en la cabeza que está totalmente fuera de cualquier duda. Y cuando ese se dé, entonces convocar de nuevo a la lucha no violenta en la calle. Este es el camino hacia la libertad. Es un camino perfectamente factible. Y les invito a empezar a organizarse, inscribirse, ayudar con eso, y a los políticos de dejar a un lado el protagonismo y unirse atrás de esa estrategia que hemos llevado Operación Libertad Venezuela durante más de 6 años. Ha sido exitoso, hemos llegado hasta aquí. Ahora no es el momento de improvisar, es el momento de unir fuerza y seguir adelante hasta ganar, hasta sacar a esos tiranos de Miraflores.